nuestra zona minera, hablamos muchas veces de Moscú, pero me hace mucha gracia porque Lola, que no ha vivido nunca aquí, que solo viene de visita, pues a veces nos sentamos a hablar y me pregunta, oye, ¿y aquel vecino? Y aquellos que vivían cerca de mi abuela, y es como si estuviera hablando con alguien de aquí, de siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir de Lola, porque sí, Lola es doctora en Ciencias de la Comunicación, trabaja normalmente como periodista y como traductora, y viene aquí a hablarnos de algo que yo creo que hay que estar todo el día hablando, porque si dejamos de hablar de eso, se va a acabar nuestra cultura, que somos fundamentalmente de nosotros. Vamos a hablar un poco de las mujeres, y como la mujer por excelencia en nuestra tierra fue Dolores, la abuela de Lola, pues vamos a intentar hablar de Lola, de lo que supuso para nosotras las mujeres, para el movimiento de organización de las mujeres que todavía seguimos sin organizarnos. Y bueno, y escuchamos a Lola porque no tiene ningún interés escucharme a mí, ¿vale? ¿No? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí una tarde del viernes y gracias por organizar, a todos los que han tenido que ver con la organización. Bueno, pues me he traído unas chuletas porque es un tema muy amplio, muy complicado, y es un tema que por un lado nos concierne a todos, es Dolores y los movimientos antifascistas, pero en España el movimiento antifascista comienza también con la emancipación, sobre todo aquí en la cuenca minera. La organización de la mujer en España ha llegado muy tarde, pero eso no significa que no hubiera antes mujeres que se dedicasen a ello y que fueran conscientes, que representasen digamos el progreso, pero básicamente pertenecían a clases medias, profesionales, y ninguna de las mujeres de antaño alcanzó la relevancia que alcanzó Dolores Ibarruri por una serie de rasgos que ella tenía. Ustedes perdonen, aquí atrás no se oye nada. Ah, pero eso es una cuestión. ¿Ahora se oye? No se oye, es una cuestión de los altavoces. Yo creo que no es una cuestión mía, ¿no? ¿Es posible? ¿O fuerza un poco más la voz? Nuestra conferencia también coincide con el lanzamiento de las memorias de mi abuela Dolores, y es un libro llamado El único camino, que ustedes verán ahí. Hay dos libros, una es No pasarán, la biografía firmada por Mario Amorós, y el segundo es la autobiografía de Dolores, que también está aquí, y además esa autobiografía va acompañada de las memorias de mi madre, Amaia Ruiz Ibarruri, y de una serie de artículos. Os quiero nombrar los artículos que Dolores escribía en los años 30. Labor necesaria, al igual trabajo, idéntico salario. Informe sobre el trabajo entre las mujeres ante el Comité Central. Mujeres, madres de España, de Cataluña, de Euskadi y de Galicia. El fascismo no pasará. El pueblo español prefiere morir de pie a vivir de rodillas. El alma España, nuestra España, el alma popular, se ha forjado indomable, grandiosa a través de los siglos. Solo por la lucha se consigue la emancipación. En España se libran las primeras batallas entre la democracia y el fascismo. Hasta pronto, hermanos, y el pueblo español no ha sido vencido. Pues bien, España, a principios del siglo XX,
era un país en vías de desarrollo, pero socialmente se puede hablar de una enorme presencia de los valores tradicionales, de la vida tradicional, y cuando en Europa, después y durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres entran en el mercado de trabajo y se ponen a trabajar en las fábricas y donde sea, en las oficinas, porque los hombres se habían ido a la guerra, España es neutral, y entonces ese cambio tan drástico que sufre toda Europa, España todavía no lo ha sufrido, todavía no lo ha vivido. Entonces, con la Revolución Rusa, con las noticias que vienen de Europa, aparece una conciencia de las necesidades del mundo laboral, del mundo obrero, de la situación de la mujer y de la condición subordinada de esposas e hijas, y se hablaba de que todo eso debía de cambiar, que es necesario un progreso social, gracias al que el mundo puede cambiar de base, pero ese progreso, siempre se hablaba, podía llegar solamente de la mano del hombre. Y en esa España patriarcal, es que parece que son latidos de corazón, en esa España conservadora y patriarcal, en el año 95 nace en Gallarta, en una familia minera, Dolores Ibarri. Y su infancia y adolescencia no se distinguen en nada de las otras niñas. Y en este caso los gallartinos tuvieron la gran suerte de un ayuntamiento rico y una escuela en un buen edificio con buenos maestros. La familia vive modestamente, pero sin estrecheces. Dolores destaca por sus buenos estudios y es la primera en su clase, y su máxima ambición es ser maestra. Eso es posible porque a la familia de Dolores, a mis bisabuelos, les tocó la lotería que cayó en Bilbao en el año 1906 o 7, y entonces hubo dinero para poner a Dolores en su cuenta corriente, eran 2.000 pesetas de la época, y con ese dinero se podía estudiar una carrera. Sin embargo, sí, está tronando. Sin embargo, justo por esa visión tradicional de la vida, no es el padre precisamente, sino es la madre que dice a Dolores que no puede ser maestra, que tiene que ir a la costura, tiene que servir y tiene que casarse. Y entonces Dolores se casa con un minero y escribe que 20 siglos de dominación religiosa entenebrecen las conciencias, 20 siglos de absurdos prejuicios. El gran prejuicio para Dolores, que estaba toda la vida resentida con su madre, era no poder ser maestra. 20 siglos de absurdos prejuicios, de horribles supersticiones, sometimientos de ancestros, de costumbres antiguas, son un enorme lastre para la vida de la mujer. Al casarse con mi abuelo, Julián Ruiz Gaviña, y el abuelo siempre añadía Urcullo Elizondo, que era, como él decía, minero de mucha honra, Dolores conoce la extrema pobreza. Sobre ello, ella misma escribe: creo que Dante, cuando describió el terrorífico infierno, no había visitado una mina, ni un hogar de un obrero minero, pues de haberlo hecho, aparecería en su obra un lugar de castigo, el cual sería la mina. La vida de las mujeres de los mineros era una verdadera pesadilla. Lo que el hambre, la miseria más horrorosa son los reales fantasmas que atenazan y martirizan. Las mujeres deberían de ansiar esos cambios y no tenían miedo a ellos, porque no se exponían a nada peor que a perder su propia miseria. La Revolución Rusa en el 17 inaugura nuevas esperanzas. Dolores, con su marido, mi abuelo Julián,
parecen explosiones en la mina. Sí, el ambiente no podía ser mejor. Se casa con un socialista, empieza a leer y a principios de los años 20, del año 20, empieza a escribir para el Minero Vizcaíno. Y en esa época yo estaba pensando cómo ella se había enterado de la subida al poder del fascismo en Italia. Supongo que también era a través de periódicos, pero también quizás a partir de la aparición de la radio en el País Vasco, porque la primera radio en el País Vasco aparece en el año 24 y se llama Radio San Sebastián. Quizás por la radio había oído algún discurso ardoroso de Mussolini, y yo lo sospecho porque en esa época, según la leyenda familiar, en la familia aparece un perro llamado Mussolini, y lo llaman Mussolini porque el perro no para de ladrar, por lo cual mi abuela y toda la familia se desahogaban gritando "Duce, te mato", "Duce, te hago no sé qué", etcétera, etcétera. Mussolini, en el año 22, realiza una marcha sobre Roma y, como consecuencia de esa marcha sobre Roma, él se hace jefe de gobierno. Es nombrado jefe de gobierno y su nombramiento no entra en contradicción con la Constitución italiana, que en esa época se llamaba Statuto Albertino. Y esas noticias llegan a Gallarta, llegan como un nubarrón negro que empieza a extenderse por Europa. Se prohíbe el Parlamento porque, claro, en esa época Italia era una monarquía, pero tenía una constitución, tenía un Parlamento, y esa joven república, no, monarquía italiana, monarquía constitucional, que ha nacido hace poco, se hunde bajo la presión del fascismo. Y en esa época la participación de la mujer militante en la vida social y en los cambios es mínima. Hay una información del Ministerio del Interior, es un informe policial que dice que el joven Partido Comunista, en el nacimiento del cual participaron Dolores y Julián, tiene 800 miembros y entre ellos hay una sola mujer. Supuestamente esta una sola mujer sería no otra que mi abuela Dolores Ibargüen. Y existía una gran desconfianza por parte de los hombres y por parte en general de la sociedad en el papel que tendría que jugar la mujer en esta liberación. Entonces se hablaba mucho de los derechos y del futuro. Sin embargo, también hay un gracioso testimonio que después de una ardorosa discusión entre camaradas del Partido Socialista y Partido Comunista acerca de los cambios de la familia, de la mujer, de la sociedad, el trabajo, se levantó un hombre y dijo: ¿y quién me va a remendar los calcetines mientras tanto? Y más o menos eso era la idea que había. Sin embargo, también existía la mujer de la idea de un sufragio universal, y esa idea la representaban las mujeres españolas, entre ellas, ante todo, Clara Campoamor, las mujeres progresistas. En ese momento había un gran miedo al voto femenino, y ese miedo quizás haya durado hasta la transición democrática, pero ya en el año 31, es una situación paradójica, la mujer puede ser elegida, lo que no puede es votar. Por lo cual Dolores, que era una gran activista de todas las causas del progreso de la sociedad, se presenta. Y es una situación bastante curiosa, ahora impensable, porque ella se presenta por varias legislaturas. Se presenta por Bilbao, se presenta por Oviedo, se presenta por Segovia, se presenta por León, y no sé si ahora no me acuerdo una quinta legislación por la cual ella también se ha presentado. No sale diputado en esa legislatura, tampoco sale en el año 33,
cuando ya se permite el voto femenino, gracias a Clara Campoamor, que en una tremenda discusión sale ganando a Victoria Kent, que decía que el voto de la mujer es un voto muy conservador y que la mujer no puede votar porque no es una persona independiente, ella votará lo que le diga el marido. Sin embargo, la mujer en España empieza a votar y en el año 33 Dolores tampoco es elegida. Solo en febrero del 36 ella sería diputada. Sin embargo, este sufragio nos sale con un abrumador apoyo, el sufragio para la mujer, el sufragio universal de 161 diputados a favor y 131 en contra. Y eso estamos hablando de las luchas que se llevan en España a principios de los años 30. Y es muy importante los detalles de esta pelea entre Kent y Campoamor, porque España se convierte en el primer país latino donde la mujer adquiere la posibilidad de votar, donde la mujer adquiere el derecho al sufragio universal y, por supuesto, a ser elegida. Los años 30 fueron no solo años de ese gran avance democrático. Los años 30 también fueron unos años muy duros como consecuencia de la crisis del 29 y también son los años del auge del fascismo en Alemania. Hitler obtiene la mayor representación en el Reichstag, en el Parlamento, en el 32. En el 33 es nombrado canciller y en agosto del 34 Hitler ya alcanza poderes dictatoriales después de la muerte del presidente Hindenburg y disuelve el Parlamento, y de esta manera tanto Italia como Alemania se convierten en toda una amenaza para Europa. Y hay conciencia en Europa de una futura guerra. Hay conocimiento de lo que es el fascismo, hay movimiento de la persecución que vemos primero en Italia y luego en Alemania. Vemos que toda la izquierda acaba en campos de concentración o muerta. En esa época Dolores ya está viviendo en Madrid. Le habían ofrecido ser directora de Mundo Obrero y ella ofrece a su marido Julián trasladarse con ella a Madrid, pero él insiste en que es minero y quiere vivir como minero el resto de su vida y se queda en Bilbao. Dolores viene a Madrid y en el año 33 ya es una dirigente muy aclamada del Partido Comunista y viaja a Rusia. Viaja a Rusia a un pleno de la Comintern y donde hace una gran intervención llamando a la unidad de la izquierda y llamando a trabajar con los sindicatos. Ante la unión de la derecha, la izquierda, el progreso, tenían que unirse también. En esa misma época, en el año 33, la Internacional, la Tercera Internacional, decide, en vista de los acontecimientos de Alemania, en vista del desarrollo de los conflictos de las sociedades, se decide que hace falta promover unas asociaciones de mujeres antifascistas por todos los países europeos que se ven amenazados por Italia y Alemania, que son dos países con una política muy agresiva y una propaganda muy agresiva. Y se crea la mujer, una asociación que se llama Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Esta agrupación nace primero en Bélgica, pasa a Francia y ese mismo año, el año 33, esa delegación viene a Madrid, donde trabaja Dolores y plantea la necesidad de formar en España también una amplia asociación de mujeres contra la guerra y el fascismo y poner en marcha esa organización, pero ya.